estoy tan contento de poderles transmitir esta palabra en el día de hoy. Estoy tan gozoso de poder hablarles esta palabra y de ver lo glorioso que es nuestro gran sumo sacerdote Jesús. Quisiera que fuéramos a Hebreos capítulo 4, por favor, y que usted leyera desde el verso 14 en adelante hasta el capítulo 5, versículo número 10 de corrido. Y vamos a mirar, hermanos, vamos a hacer un viaje glorioso esta mañana. Hermoso, maravilloso, y espero que sea para usted esta mañana de tanto consuelo esta palabra. Dice el versículo 14, hermano, lea conmigo por favor. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, si uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Señor, yo te doy gracias por esta porción de tu palabra, por esto que estamos leyendo en esta mañana. Ay, Señor, cómo necesitamos entender con claridad esta palabra. Cómo necesitamos como pueblo saber esto y entender con claridad esto. Te pido que hoy este amado pueblo, Señor, por medio de tu gracia, sea disponiendo su mente y su corazón para oír tu palabra, y que al tu palabra hacer un balance en el corazón de ellos puedan tener una respuesta adecuada a ella, conforme a tu gracia. También te digo, mi Señor, confesándolo delante de mis hermanos, esto es tan glorioso, tan maravilloso, tan hermoso, que no hay lengua terrenal, que no hay hombre en este mundo que sea digno y apto para esto. Pero por tu gracia nos presentamos, tanto como predicador, como aquellos que oyen hoy tu palabra, para que todos juntos, por medio de tu gracia, seamos hoy levantados, seamos hoy animados, seamos hoy consolados y llevados a toda buena obra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Hermanos amados del Señor, antes de poner este pasaje en contexto con todo lo que hemos venido diciendo hasta hoy con respecto al llamado de entrar en el reposo y a no caer en tremendo ejemplo de desobediencia, voy a exponer el texto de forma aislada al contexto inmediatamente anterior, pero pegado a su contexto histórico. De esta forma, cuando terminemos de exponerlo, entonces podremos ver claramente la asociación que hay en este pasaje con lo que hemos hablado en las prédicas pasadas.
En otro sentido, es que nosotros venimos exponiendo el libro de Hebreos y hemos dicho que el libro de Hebreos tiene una centralidad, y esa centralidad podemos ver claramente que en el capítulo 3 podíamos ver una imagen de esto, y la imagen es que el autor de Hebreos está interesado que sus oyentes entren en el reposo de Dios, de que no caigan en el ejemplo de desobediencia del pueblo de Israel incrédulo. Y para esto vimos la clase pasada o la predicación pasada, donde el Señor nos hacía un llamado a responder a la palabra de Dios, porque cuando la palabra de Dios es predicada, todos quedamos expuestos ante su luz. De esa manera, hermanos, este pasaje está conectado con ese contexto. Pero antes de hacer la conexión de este pasaje con el contexto que venimos hablando, voy a explicar el pasaje todo completo para que lo podamos entender, y después vamos a ver con mucha claridad cómo es que este pasaje entra en el contexto de lo que venimos hablando. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué Dios planeó una historia tan larga con Israel antes de enviar a su Hijo al mundo a morir por nuestros pecados? ¿Se ha hecho esa pregunta? Desde Génesis capítulo 12, que es cuando el Señor llama a Abraham, hasta el Señor Jesucristo hay 2000 años. Y uno se pregunta, ¿por qué una historia tan larga para enviar a Jesucristo a morir por nuestros pecados? Y lo primero que tendríamos que decir al respecto a esto es, sería un gran error responder a esta pregunta pensando que la historia humana funciona por su propio poder y que Dios siempre había estado esperando hacer lo que quería hacer durante siglos, pero no podía lograr que sucediera. Y por esto es que hubo 2000 años entre Abraham y Jesucristo. En otras palabras, es un error pensar que el Señor estaba esperando que históricamente las condiciones se dieran, pero que llevaba 2000 años esperando eso para poder enviar a Jesucristo, y ese momento histórico se cumplió exactamente en el tiempo del Imperio Romano. Pero esto sería un error pensarlo por dos razones. Uno, es que todo el Antiguo Testamento muestra que Dios gobierna la historia. Entonces es un error pensar que la historia tiene su propio poder y que marcha como ella quiere marchar. Claramente en el Antiguo Testamento vemos que Dios no está frustrado por la historia. El profeta Daniel dice claramente: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Eso está en Daniel capítulo 2, versículo 20 al 21. Aquí podemos ver que Daniel está diciendo que Dios controla el tiempo y las edades. Por tanto, los reyes no surgen ni caen por sí mismos, y los tiempos y épocas de la historia no cambian por sí mismos. Dios gobierna todo esto. El rey Nabucodonosor lo había aprendido, si bien de la manera difícil, él lo aprendió. Después de haber enloquecido con el orgullo, alabó al Dios verdadero y dijo: su dominio es un dominio eterno. Su reino permanece de generación en generación, y él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay nadie que pueda detener su mano y le diga: ¿qué haces? Eso está en Daniel capítulo 4, versículo 34 al 35. Así que sería un error pensar que la historia está tomando su propio curso y que Dios solo esperaba que ocurriera algo específico para poder meter a Jesús dentro del plano histórico. Pero otra razón por la cual esto es un error es porque Dios había planeado que Jesús viniera y muriera y nos diera la gracia del perdón incluso antes de que hubiese una historia que gobernar. Por ejemplo, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice lo siguiente: Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo,
no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Así que es un error pensar que Dios estaba esperando el momento oportuno para que Cristo viniera, que Él estuviera esperando que las cosas se le dieran, porque antes de que hubiese una historia que gobernar, ya Dios había planeado el momento específico en que Cristo vendría. Eso fue desde antes que hubiese historia, desde una historia pasada, desde el siglo pasado, o como algunos teólogos lo dicen, desde la eternidad pasada. Dios planificó la gracia de nuestro perdón en Cristo desde antes de la creación. Así que tenemos dos verdades aquí. Una es que desde la eternidad Dios planificó la muerte de Jesús por nuestros pecados. Y segunda, que Dios gobierna la historia y por ello logra sus planes sin ninguna dificultad. ¿Por qué entonces hay una historia de 2000 años en Israel, o una historia en todo su pueblo y todas las naciones vecinas antes de enviar a Jesús al mundo? Dios podía haber planificado enviar a Jesús en los días de Noé. Dios pudo haber hecho todo en la Torre de Babel, haber enviado a Jesús. Dios pudo haber enviado a Jesús en la esclavitud de Egipto. ¿Por qué la demora? Es la pregunta. Así que vamos a darle respuesta a esa pregunta en esta mañana. Y la realidad es que necesitamos categorías para ayudarnos a entender quién es Jesús. ¿Por qué la historia? Porque la historia nos da categorías para nosotros saber realmente quién es Jesús. Una respuesta es que cuando el Hijo de Dios viene al mundo, son necesarias algunas categorías para que tenga sentido la explicación de quién es Él y qué viene a hacer. Es necesario que haya un contexto que interprete por qué está aquí el Hijo de Dios y qué está haciendo el Hijo de Dios. Esa es una de las razones para que exista la historia de Israel y el registro del Antiguo Testamento. Nos da un contexto y las categorías para entender quién es Jesús y por qué vino. Pensemos que usted va a una misión. Piense que usted sale de una misión a un mundo inexplorado, a un lugar no conocido, y usted se encuentra allí una cantidad de personas y usted va a ir a predicarles el evangelio. Imagínese que usted venga y les diga: tengo una buena noticia, Jesucristo murió por ustedes, Jesucristo murió por sus pecados. La pregunta es: ¿de qué les sirve a ellos ese anuncio que usted les está haciendo si ellos no saben qué es pecado, si ellos no saben qué es Dios, si ellos no saben para qué sirve Cristo? Entonces lo primero que usted tendría que entrar en esa civilización que no conoce absolutamente nada de Cristo es entrarlos en contexto, explicarles la creación, explicarles la caída, explicarles el problema del pecado y explicarles que a causa de eso son enemigos de Dios. Y posiblemente después de darle una cantidad de contexto y de darle una cantidad de categorías, ellos puedan decir: ah, ahora entiendo para qué sirve Cristo, ahora entiendo a qué vino Cristo. Mi hermano, claramente ese es el problema que nosotros tenemos hoy. Si usted trata de obviar el Antiguo Testamento e interpretar a Jesús fundamentalmente dentro de nuestro propio contexto, sin tener el contexto histórico bíblico y sus categorías, entonces nosotros vamos a convertir a Jesús en un entrenador deportivo, en un terapeuta, en un buen ejemplo, en un gurú, en un mentor, en un héroe, hasta en un vanguardista. Y pudiera ser que en cada una de estas categorías hayan verdades, pero no serán tan verdaderas y profundamente autoritativas como las categorías que la misma Biblia da acerca de Cristo.
espero que estén entendiendo hasta acá. ¿Acaso ese no es el problema que tenemos hoy? La pregunta es, ¿cómo ven muchos a Cristo? ¿Cómo ven muchos a Cristo? ¿Ven a Cristo como un sanador? Muchos ven a Cristo como un gran modelo a seguir. Muchos ven a Cristo como un gran profeta. Muchos ven a Cristo como un gran hablador. Muchos ven a Cristo como un gran orador, un gran maestro. Muchos ven a Cristo como una gran oportunidad para sus negocios. Y la realidad es, ¿por qué es esta visión de Cristo? Porque se perdió el contexto del Antiguo Testamento. Se perdieron las categorías. Se perdió todo lo que el Antiguo Testamento muestra sobre lo que realmente es Cristo y que viene a ser Cristo. Por eso es que hoy tenemos una estampilla de Cristo, una imagen distorsionada de Cristo. Lo que está haciendo en esta sección que acabamos de leer el autor de Hebreos es dándonos precisamente eso, una categoría para que nosotros podamos entender claramente quién es Jesús. Eso es lo que está haciendo el autor de Hebreos aquí. Nos está dando una categoría para que usted y yo entendamos claramente quién es Jesús. Y la categoría que él está usando es la categoría del sumo sacerdote. Él está diciendo, Jesús es el sumo sacerdote. Dentro de todas las categorías que pueden haber en Jesús en el Antiguo Testamento, el autor de Hebreos ahora va a tocar una. Jesús es el sumo sacerdote. Y el problema de esto, hermanos, es que en los tiempos de hoy nosotros no tenemos sacerdotes. Ese es el punto. Nosotros no tenemos sacerdotes. Entonces, esta categoría para nosotros es una categoría extraña. Y usted puede decir, sí, están los sacerdotes católicos, pero eso no tiene nada que ver con el sacerdocio bíblico. Entonces, en realidad, hoy no tenemos sacerdotes no hay. Por lo tanto, para nosotros es una categoría que nos es extraña. Es difícil para nosotros entender esa categoría porque nosotros no tenemos hoy sumos sacerdotes o no tenemos hoy sacerdotes. Pero Dios planificó siglos de historia con Israel, registrados en el Antiguo Testamento, para que tuviéramos un contexto a fin de comprender esta categoría. O sea, la Biblia no nos deja sin luz. La Biblia no solamente dice que Él es el sumo sacerdote, sino que nos dice qué hace y quién es un sumo sacerdote. Esto significa que él cree que la categoría de sumo sacerdote es verdaderamente importante. Ahora nosotros pudiéramos decir algo como esto: bien, esa es una categoría demasiado anticuada e irrelevante para la actualidad. Nadie sabe qué es un sumo sacerdote. Así que traduzcamos a Jesús a una de nuestras categorías familiares. Digamos que Él es un abogado defensor, porque eso sí sabemos. Tenemos abogados defensores. Entonces vamos a quitar esa categoría de sumo sacerdote y vamos a poner una categoría que sea conocida en el siglo XXI. Jesucristo es el abogado defensor. Pero la realidad, hermanos, es que si usted le quita a Jesús el sumo sacerdote y solamente dice que es un abogado defensor, usted está empobreciendo la realidad de lo que esta categoría es, y por lo tanto nos alejaríamos de la verdad. Jesucristo no es tan solo el abogado defensor, Jesucristo es el sumo sacerdote. Así que si quiero entender claramente qué es Jesucristo, necesito entender qué es sumo sacerdote. En lugar de ello, lo que necesitamos hacer antes de saltar a analogías contemporáneas es volver al contexto de Dios, la historia de Dios, el libro de Dios, y aprender algunas verdades profundas y maravillosas que de otra forma pasaríamos por alto, y cuando las pasamos por alto, incluso para nuestro peligro pasarlas por alto,
porque un sumo sacerdote no es igual a un abogado de defensa o a una analogía en nuestra sociedad. Nada de eso, hermano. Nuestra historia aquí, lo que nosotros vemos, es demasiado limitada para interpretar a Jesús. Ese es el problema del día de hoy. Han querido reinterpretar a Jesús usando categorías de la historia presente, y ahí es donde está el problema. Por eso es que hoy todos ven a Jesús como un man muy amoroso. ¿Sí lo ven? Por eso es que los hippies vieron a Jesús y se idearon, y muchos se idearon una película llamado Cristo Superstar, porque Él es un man muy calidoso, muy chévere, que está a favor de todos nosotros los discriminados. Ese es el problema, ¿sí ve? Eso, hermanos, la imagen que se tiene hoy de Cristo, aún dentro de la iglesia evangélica, obedece a que se puso a Cristo en categorías de esta época, y erramos al hacer eso. Porque no hay nada, hermanos, en nuestra historia que pueda interpretar a Jesús. Todo lo que nosotros vivamos a nuestra historia de hoy es limitado para interpretar a Jesús. Necesitamos la historia de Dios. Nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra época es demasiado provincial como para dar categorías necesarias a fin de comprender quién es Jesús y qué vino a hacer. ¿Me estoy haciendo entender hasta dónde vamos en este momento? ¿Qué estamos diciendo, hermanos? Si vamos a entender el contexto de lo que él viene hablando, cómo se conecta esto del sumo sacerdote con lo que veníamos diciendo anteriormente, prédicas que han tocado nuestro corazón, prédicas que nos han dicho en dónde verdaderamente estamos. Si vamos a poder hacer una conexión, necesitamos saber verdaderamente quién es Jesús para hacer una conexión correcta. Pero para hacer esa conexión correcta, no podemos utilizar categorías de esta época, porque las categorías de esta época son limitadas. Necesitamos la historia de Dios, la historia del pueblo de Dios, la historia del libro de Dios. Eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Les voy a dar un ejemplo, hermanos, de cómo funciona esto. Les voy a dar un ejemplo. En cierta ocasión, yo usé el cáncer como una categoría para expresar el evangelio. Yo usé el cáncer como una categoría para expresar el evangelio. Lo expliqué desde el punto de vista que pensáramos en una persona terminal de cáncer. ¿Qué necesita una persona terminal de cáncer? Necesita urgentemente una intervención para poder salvar su vida. Y usé la analogía de cáncer equiparando el cáncer al pecado, para mostrarle a la persona la necesidad de Jesús. Y si bien el cáncer es una enfermedad bien fea, ella no representa claramente lo que es el pecado. Entonces yo puedo hacérselo ver a una persona, pero la persona tiene una visión y algo con respecto al cáncer que no es la visión que la Biblia tiene con respecto al pecado. Por lo tanto, esa analogía, si bien puede llegar a servir, no es contundente y completamente verdadera. ¿Qué necesitamos hacer? Poderle mostrar a la persona en la historia de Dios, en el libro de Dios, qué es lo que realmente es el pecado, para que él pueda entender verdaderamente el evangelio. ¿Me estoy haciendo entender? Así que agradezco a Dios por el libro de Hebreos. A veces hay cosas difíciles de comprender allí, pero hay riquezas incalculables al ver a Jesús cómo planeó todo según el diseño de la historia. Y la religión del Antiguo Testamento fue toda para Jesús. Hermanos, el Antiguo Testamento está puesto para que usted y yo entendamos quién es Jesús y qué vino a hacer Jesús. Todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Y si nosotros vamos a ver un Jesús claro,
lo que realmente es Jesús, necesitamos verlo desde la historia de Dios, no desde nuestra historia. Y usted y yo tenemos conceptos de Jesús. Y esos conceptos tienen que ser eliminados. ¿Y eliminados por qué? Por la verdad de la palabra de Dios. Porque si nosotros no tenemos la imagen del Jesús bíblica, créame una cosa, tenemos una imagen falsa de Jesús y eso se llama idolatría. Ese es el problema real con esto. Si usted y yo tenemos una imagen de Jesús que nos hemos ideado, que tal vez traemos del catolicismo, que tal vez traemos de los predicadores que escuchamos por tanto tiempo, que tal vez traemos incluso del pensamiento psicológico moderno, y si esa es la imagen de Jesús que tenemos, entonces al Jesús que estamos adorando no es al Jesús bíblico, por lo tanto estamos en idolatría. Y eso es a lo que Paul Washer claramente dice: el día de más idolatría en el mundo es el domingo. ¿Por qué, Paul? Porque toda la gente o la mayoría de la gente se reúne a adorar un Dios que no conoce. Y todos los que se reúnen a adorar a un Dios que no conoce, están adorando a un Dios falso, al Dios que no es el Dios de la Biblia. Por lo tanto, ese es el día de más idolatría en el mundo. Y la realidad es que eso es una verdad. Juan 5:39 dice: examinad las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De una forma u otra, todo tiene que ver con Jesús, hermanos. Dios estaba guiando la historia de Israel como un trasfondo para ayudarnos a dar sentido a la venida de Jesús. En otras palabras, hermanos, ese es el problema, y eso es lo que Richard Pratt dice. Tenemos todo un libro de Dios. Tenemos todo un libro de Dios. El problema que tenemos hoy en el evangelicalismo es que la gente está contenta con el apéndice del libro de Dios. Ustedes sí se han dado cuenta, hermanos, que los libros por lo general tienen un bastante tema y después viene el apéndice y es chiquitico. Entonces muchos hermanos están solamente contentos con el Nuevo Testamento, ¿qué es esto? Y están olvidando el libro de Dios, que es todo esto, sin decir que todo no sea libro de Dios. Pero esto es una parte, hermanos, tan pequeña que bien podría resumirse prácticamente con el libro de Isaías solamente. Tal vez el libro de Isaías tiene todo el contenido que tiene el Nuevo Testamento, y nosotros estamos obviando todo ese Antiguo Testamento, creyendo que solamente con el Nuevo Testamento puedo tener una idea clara de Cristo. Pero eso es una falsedad, hermanos. Para poder tener una idea clara de Cristo, yo necesito la historia de Dios. Necesito saber y conocer la historia de Israel, porque allí es donde realmente la vida de Cristo, la venida de Cristo, haya sentido real. Así que no podemos desligar nuestro entendimiento claro de Jesús del Antiguo Testamento. Y el libro de los Hebreos nos está brindando una ayuda clave de cómo muchas cosas del Antiguo Testamento tenían un propósito de mostrarnos a Cristo de forma gloriosa. Quiero que vayamos, hermanos, y empecemos a estudiar estos pasajes de Hebreos hoy. Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 4. En estos 4 versículos que usted lee ahí, hermanos, nos da una pequeña visión de quiénes fueron los sumos sacerdotes en la vida religiosa del Antiguo Testamento. Usted lee allí y usted sabe qué hacían y quiénes eran los sumos sacerdotes en la vida religiosa del Antiguo Testamento. El versículo 1, por ejemplo, dice que los sumos sacerdotes venían de entre los hombres y eran seleccionados para el bien del pueblo, a fin de ofrecer sacrificios a Dios por los pecados.
abre ante nosotros todo un mundo de significados. Primero, hay un Dios. Segundo, hay un pecado. Tercero, este pecado ha creado una barrera entre Dios y el pueblo. ¿Se dan cuenta por qué es importante esto? Pero Dios ha hecho provisión para ser reconciliado con el pueblo. Él ordenó que hubiera sacerdotes humanos. ¿Qué serían los intermediarios? Y estos sacerdotes ofrecerían sacrificios. Habría un derramamiento de sangre, una especie de animal sustituto por el pecador, y Dios lo miraría y quitaría su ira por los pecados de las personas. En otras palabras, hermanos, lo que esto nos está diciendo es ¿qué era lo que hacía el sumo sacerdote? El sumo sacerdote, hermanos, se presentaba ante el Señor como un intermediario entre Dios y el pueblo. ¿Y por qué como un intermediario entre Dios y el pueblo? Porque el pueblo estaba separado de Dios. ¿Y por qué estaba separado de Dios? Por el pecado. ¿Qué hacía entonces el sumo sacerdote? Ofrecía sacrificios a Dios que permitieran que ahora el pueblo pudiera estar cercano a Dios. El problema es que el pueblo volvía a pecar y por causa del pecado otra vez era enemistado con Dios. Por lo tanto, el sumo sacerdote tenía que volver a tomar otro animal, volverlo a sacrificar, volver a entrar en el lugar santísimo y ofrecer nuevamente sacrificios. Esa es la idea de lo que nos está mostrando ahí. Eso es realmente lo que hace un sumo sacerdote. Pero incorporado en este sistema sacerdotal había insuficiencias. El autor de Hebreos no solamente está mostrando qué hace el sumo sacerdote, sino que está mostrando los problemas que habían con estos sumos sacerdotes. Y lo que vemos aquí en Hebreos capítulo 5, versículo 3, es que el sumo sacerdote mismo era un pecador. Él no solamente está mostrando quién era el sumo sacerdote, sino que está mostrando ese sistema del sumo sacerdote tenía un problema y una limitante seria. ¿Cuál era? Que ese sumo sacerdote era un pecador y que este sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo y por el pueblo. O sea, él no podía entrar allá a ofrecer solamente pecado por el pueblo. Ve, sacrificio por el pueblo, sino sacrificio por sí mismo, porque él mismo era un pecador y posteriormente por el pueblo. De hecho, hermanos, esto es tan tremendo porque recordemos que el sumo sacerdote tenía que vivir una vida tan religiosa, tan pegada a la ley, que para ellos era un temor el momento que llegaba el ofrecer sacrificios al Señor en el lugar santísimo, porque en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y en el arca del pacto era donde la presencia de Dios se manifestaba. Y si el sumo sacerdote entraba allá de manera indigna, quedaba fulminado. Y la pregunta es, ¿quién lo saca de allá? Imagínense, si el sumo sacerdote quedó fulminado en la presencia de Dios, ¿quién lo saca? ¿Quién entra y lo saca de allá? Por eso es que el sumo sacerdote tenía una campanilla pegada a él, que ¿qué pasaba? La campanilla, mientras él estaba en su labor sacerdotal, mantenía sonando. Si por alguna razón esa campanilla dejaba de sonar, quedó fulminado. ¿Quién lo saca? No lo saca nadie. Tenía que entrar amarrado con una cuerda de los pies, cosa que si caía allá, vea, lo sacan jalado, hombre, no lo saca nadie de allá. ¿Quién entra pues? Pero hermanos, esto no solo significaba que su simpatía o su relación con el pueblo era imperfecta, sino también que era limitada. ¿Por qué? Porque el sumo del sacerdote tenía otro problema: iba a morir. El sumo sacerdote no era eterno, era un hombre. ¿Qué garantiza, qué nos muestra que hay pecado en la vida de una persona? Que muere. Si una persona no muriera, es que nunca ha pecado. Cuando una persona muere, lo que eso demostró es que en un momento pecó. ¿Es claro eso? ¿Lo tienen claro? La muerte es señal, evidencia de que hubo pecado en la vida de una persona.
Si el sumo sacerdote moría, es que había pecado. Entonces el sumo sacerdote tenía dos problemas. Primero, era un hombre con pecado, y a causa de ese pecado el sumo sacerdote iba a morir. Por lo tanto, tenía que ser reemplazado. Nunca podría garantizar una presencia continua para intervenir por el pueblo ante Dios. A medida que avanzamos, hermanos, en el libro de Hebreos, usted se va a dar cuenta que todas las insuficiencias del antiguo sacerdocio empiezan a verse cada vez más. ¿Cuáles son las insuficiencias? El autor de Hebreos las está haciendo ver. ¿Por qué está haciendo ver todas estas insuficiencias? Porque es la razón que el lector hebreo entienda que el sacerdocio del Antiguo Testamento en realidad no tiene el suficiente poder, no tiene la suficiente gracia para poder salvar a las personas. Por eso el autor de Hebreo una y otra vez va a estar mirando cuáles son las insuficiencias que tiene el sacerdocio del Antiguo Testamento. Por eso es el propósito de toda la historia de Israel. El sacerdocio es imperfecto, inadecuado, incompleto, señala hacia algo mayor, a alguien perfecto y completo, señala hacia Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro supremo y perfecto sumo sacerdote. De hecho, incluso los sacrificios que el sumo sacerdote ofrece señalan a Cristo mismo. Es que Cristo es tan tremendo porque no solamente el sumo sacerdote señala a Cristo, sino lo que el sumo sacerdote ofrece señala a Cristo. Porque Cristo como sumo sacerdote también ofreció algo. Y lo que Él ofreció fue que Él se ofreció. Entonces, todo el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento tiene un significado y apunta a algo mayor, completo, glorioso, que es Cristo. Por otro lado, hermanos, en el verso 4 se nos muestra claramente que este oficio no era un oficio de voluntarios. Mira el versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. No era el que quisiera hacerlo. ¿Quién quiere ser sumo sacerdote? No era democráticamente, no era por votación democrática, era elección única y exclusivamente de Dios. Fue así como Dios escogió a Aarón y a su casa. Ahora miremos cuál es el contraste que hace el autor de Hebreos con nuestro sumo sacerdote en los versos 14 y 15 del capítulo 4 y en los versos 5 al 10 del capítulo 5. Vamos a mirar eso. Céntrese conmigo en el versículo 14, por favor. Mire lo que dice. Que vamos a ver el contraste que hay entre Cristo y el sumo sacerdote que Él está mostrando. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El verso 14 nos da tres detalles esenciales. Primero, el sumo sacerdote está vivo. Segundo, está con Dios por encima de los cielos. Y tercero, es el Hijo de Dios. Esos son los detalles que nos está dando el autor de Hebreos sobre quién es el sumo sacerdote ahora. Lo primero, Jesús vive. A diferencia de todos los sumos sacerdotes que alguna vez vivieron y murieron, Jesús murió y resucitó de entre los muertos para nunca morir de nuevo. Es por esta razón que se dio fin a todo el sistema de sacerdocio del Antiguo Testamento. Jesús es el último supremo sumo sacerdote entre el hombre y Dios, porque Él nunca muere. Él llegó a ser el sacerdote mediante una vida indestructible. Tenemos un sacerdote y está vivo. Eso es lo primero. Esto, hermanos, claramente, el que entiende esto, así sencillamente, todo el sistema dispensacional se cae. ¿Por qué? ¿Qué dice el sistema dispensacional? Que va a haber un momento en que los sacrificios en el templo en Israel volverán a ser restaurados, que habrá nuevamente un sumo sacerdote que ofrezca. Y yo hago una pregunta:
¿Ustedes creen que ese es el propósito de Dios? Cuando hay un sumo sacerdote que está vivo, que no ha muerto, que no puede ser reemplazado, porque la manera de reemplazarlo era que muriera, y Jesucristo está vivo. Él es el último sumo sacerdote. No puede haber ni puede existir jamás en la tierra otro sumo sacerdote. Segundo, Él está con Dios sobre los cielos. Y esto implica teológicamente muchas cosas, hermanos. Póngale cuidado a esto. El hecho de que Él trascendió los cielos nos trae la mente de la ascensión de Jesús, cuando se levantó entre las nubes y del cielo hacia el reino de Dios, es decir, hacia la misma presencia de Dios. Antes de Cristo, el lugar santísimo del tabernáculo o del templo era la presencia de Dios. Pero eso solo era una sombra del verdadero lugar santo en el cielo. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando Moisés se le dice que construya el tabernáculo, se dice: constrúyelo de acuerdo al modelo que se te mostró. El sumo, cuando Moisés construye el tabernáculo y posteriormente el templo, él lo construye porque Dios le muestra cómo es la presencia de Dios, cómo es que el verdadero, y le dice: haga una copia de eso y llévelo allá. Así que esto era una representación de lo que realmente era la presencia de Dios. El lugar santísimo representaba el lugar donde Dios verdaderamente habita, y Jesucristo traspasó los cielos, no en el lugar santísimo humano, sino en el lugar santísimo real. Traspasó los cielos y se sentó a la derecha del Padre en el mismo lugar santísimo. Qué hermoso es eso, hermanos. Qué glorioso es eso. Allí es donde hoy vive nuestro sumo sacerdote. Él tiene acceso inmediato a Dios. Él no tiene que esperar cada año. El sumo sacerdote, para entrar en el lugar santísimo, tenía que esperar un año para poder llegar allá y ofrecer sacrificios. No, el Señor Jesucristo hoy vive continuamente en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios. Y según Hebreos capítulo 7, versículo 25, Él vive allí intercediendo constantemente por nosotros. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Entraba al lugar santísimo cada año a interceder por el pueblo. Hoy no, hermanos. Hoy, cada segundo, cada milésima de segundo, cada millonésima de segundo, el Señor habita en el lugar santísimo intercediendo por su pueblo. Amén. Pero no solamente Él está vivo. No solamente Él traspasó los cielos y se sentó en el lugar santísimo verdadero, sino que Él no es un hombre, Él es el Hijo de Dios. Él no solo era un humano exaltado a una posición sacerdotal, Él es el Hijo divino de Dios, quien creó los cielos y la tierra. Y esto, hermanos, entonces da un valor infinito al sacrificio de Cristo. Hermanos, ¿saben por qué la sangre de Cristo sirve y tiene poder para limpiar inclusive a los 7,000 millones de personas que hoy viven, si así Dios lo hubiese querido? ¿Sabe por qué? Porque el sacrificio de Cristo tiene un valor infinito, porque Él no era un hombre común, Él era el Hijo de Dios. Su sangre tiene un valor infinito, más que cualquier animal que se hubiera sacrificado, más que si hubieran sacrificado todos los animales del mundo, más que si el mundo sacrificara todo el oro, todas las perlas preciosas. El valor del Hijo de Dios es mayor que todo, porque Él es el Hijo de Dios y su sangre tiene un valor infinito, porque Él no es un hombre cualquiera. Hermanos, Jesús no lleva a la presencia de Dios
la sangre de toros y cabras hacia el tabernáculo celestial. No, hermanos, Él no vino aquí a degollar una cabra, a degollar un ovejo y llevarse esa sangre y meterla en la presencia de Dios. No, hermanos, Él ni siquiera lleva la sangre de un simple humano. Él lleva su propia sangre preciosa, la sangre del Hijo de Dios. Y cuando el Padre ve ese sacrificio, ve el valor infinito del Hijo de Dios allí, entonces Él dice: suficiente, no se necesita más, suficiente. La deuda ha sido pagada, mi justicia ha sido vindicada, mi gloria es exaltada, y pasa por alto mi transgresión, mi castigo, y ahora me dice: inocente, hijo inocente, hijo amado, hijo santo, hijo puro. Aquí tengo más de lo que yo podía pensar. Tengo la sangre del infinito Hijo de Dios aquí pagando por ustedes. Suficiente. Así que nuestro sumo sacerdote está vivo para siempre. Él está con Dios sobre los cielos, en el lugar más santo del universo. Y Él mismísimo, el Hijo de Dios, que presenta mi caso mediante su propia sangre. Oh Padre, ¿te sirve esta sangre para limpiar a los de solo su gracia? Más que suficiente. Sirve para limpiar toda la humanidad, si así hubiese querido. Ahora, hermanos, tenemos el verso número 15. Entonces, aprendemos que a pesar de lo supremo que es nuestro sumo sacerdote, vivo para siempre, en la presencia real de Dios, como el Hijo de Dios, sin embargo, aún hay 3 verdades que tenemos que aprender. Que Él no fue un sumo sacerdote común y corriente. Él fue tentado en todos los modos en los que nosotros. Segundo, nunca cedió ni pecó. Y tercero, por esto es compasivo con nosotros en nuestra debilidad. Vamos a ver los dos, y el último lo dejamos para la aplicación de lo que quisiera transmitir esta mañana. Hermanos, fue C.S. Lewis quien dijo lo siguiente: imagino a alguien objetando aquí. Imagino a alguien objetando aquí: si Jesús nunca pecó, entonces no sabe cómo es la tentación. Él vivió una vida protegida y no pudo sentir cómo puede ser una tentación fuerte. A lo que Lewis, a esta objeción, responde de la siguiente manera: existe la idea actual de que las personas buenas no saben qué es la tentación. Esto es una mentira obvia. Solo los que tratan de resistir la tentación saben cuán fuerte es ella. Un hombre que se rinde ante la tentación a los 5 minutos simplemente no sabe cómo hubiera sido una hora después. Es por esa razón que las personas malas, en cierto sentido, saben muy poco acerca de la maldad. ¿Sabe por qué Jesucristo conoce la maldad hasta dónde puede llegar? Porque Él la soportó hasta la muerte. Pues sí, yo no. Los malvados ante la tentación no soportan ni un segundo, ni 2, ni 3. No necesitan que les llegue, ellos mismos la maquinan para que les llegue. Pero no hacia el Hijo de Dios. El Hijo de Dios sabe hasta dónde la maldad puede llegar. Usted no sabe hasta dónde puede llegar el diablo con usted, pero el Hijo de Dios sí sabe hasta dónde puede llegar.
Porque el Hijo de Dios soportó al diablo hasta la muerte y lo resistió hasta la muerte. Él sabe el diablo hasta dónde puede llegar. Usted no sabe hasta dónde el mundo puede llegar. El Hijo de Dios sí sabe hasta dónde el mundo puede llegar, porque Él resistió el mundo hasta la muerte. Eso es lo que hace verdaderamente que nuestro sumo sacerdote Jesús, que nunca pecó, sea capaz de compadecerse. ¿Y usted sabe por qué? Porque Él le dice: yo sé qué es eso. Usted no sabe, yo sí sé qué es eso. Yo te voy a librar porque yo sé qué es eso, pero no me voy a adelantar. Y claramente estos versos que hemos leído del 14 y 15, hermanos, y son bien gloriosos, no termina allí de ver este contraste entre nuestro gran sumo sacerdote y el sumo sacerdote terrenal. Y por esto, hermanos, viendo los versículos 7 al 10, pasando por el verso número 5, que nos dice claramente que de la misma forma que el sumo sacerdote fue escogido por Dios, Aarón, el título de sumo sacerdote Cristo no lo recibe del mismo, lo recibe de parte de Dios. Pero añade algo que es glorioso, y es esto: el título de Cristo como sacerdote no es de casa de hombres, no es de la casa de Aarón, sino de Melquisedec. Y aquí viene un punto que tendríamos que explicar. ¿Por qué es importante entender este asunto de Melquisedec? Este Melquisedec, hermanos, aparece en la narración de Génesis capítulo 14. Lo vimos hace 8 días mientras leíamos la escritura aquí en Génesis. Dice que este Melquisedec era rey y sacerdote del Dios Altísimo. Claramente, dos oficios de Cristo. Cristo era profeta, sacerdote o rey. O Cristo es profeta, sacerdote y rey. Este Melquisedec, Génesis capítulo 14, lo muestra con dos de estas funciones u oficios: rey y sacerdote. Este Melquisedec es realmente un misterio en el Antiguo Testamento, ya que este hombre aparece sin genealogía. En otras palabras, este hombre no tiene ni principio ni fin. Pero podemos ver que lo que este hombre le entrega a Abraham es pan y vino. ¿Habían visto eso? Siempre lo miramos. ¿Qué le entregó? Pan y vino. Y me pregunto si esto tiene que ver con lo que el gran sumo sacerdote Jesús entregaría no solo por Abraham, sino por su pueblo: pan y vino, su cuerpo y su sangre. Este Melquisedec realmente los teólogos lo han llamado una cristofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero lo glorioso es que desde Melquisedec se empieza a ver que este sumo sacerdote Jesús no iba a ser según el orden de los hombres, sino el orden divino, según Melquisedec, que es visto como un divino en el Antiguo Testamento, un sacerdote verdadero del Dios Altísimo. Y Cristo no es orden según Aarón, según Leví. Y por eso es que el autor de Hebreos dice: porque nunca con respecto a la tribu de Judá se dijo nada del sacerdocio, pues Cristo no viene de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Los sumos sacerdotes eran de la tribu de Leví, no de la tribu de Judá. Por lo tanto, Jesús no es un sumo sacerdote de acuerdo a los hombres, sino que es un sumo sacerdote de acuerdo a Dios, al divino Melquisedec, un hombre que desde tiempo antiguo le entregó a Abraham pan y vino en señal de que Cristo, como sumo sacerdote, iba a ofrecer a su Padre pan y vino, que iba a ofrecer a su Padre su propio cuerpo y su propia sangre. Ahora tenemos que lidiar con dos versículos que están aquí, que son el versículo 8 y el versículo número 9. Y estos dos versículos es: ¿cómo así que Cristo aprendió obediencia? ¿Cómo así que Cristo fue perfeccionado? En el verso 9. Lo de perfeccionado no es complicado porque ya lo vimos en el capítulo 2, simplemente lo vamos a recordar. Pero la pregunta es: ¿cómo así que Cristo aprendió obediencia? ¿Él no era obediente y aprendió a ser obediente? Hermanos, el hijo primogénito
el unigénito, el monogenes de Dios, había existido durante toda la eternidad, o ha existido durante toda la eternidad. Él no tiene principio ni fin. Antes de la creación Él estuvo allí, Él hizo la creación, Él presenció la rebelión de Satanás y los ángeles, pero jamás se les unió. Siempre permaneció en obediencia. La obediencia de Jesús antes de venir al mundo era irreprochable. Pero escuche esto, después de haber vivido aquí, fue de una calidad totalmente distinta. Su obediencia había sido probada o templada, por así decirlo, en circunstancias que jamás se hubiesen dado en el cielo. En otras palabras, el Señor mostró que Él verdaderamente era obediente cuando vino en esta tierra y soportó hasta la muerte y dijo: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Su obediencia se puso a prueba y su obediencia salió en victoria. Amén. Nunca desobedeció al Padre. En ese sentido es que dice que Él aprendió obediencia. No es que Él haya aprendido obediencia. Su obediencia fue probada en el juego y salió victorioso. En este sentido es que Hebreos dice que aprendió obediencia. Y en ese sentido es, hermanos, que la obediencia de Cristo tiene valor para nosotros hoy, para la conclusión que sacaremos hoy. En otras palabras, la obediencia de Cristo en el cielo no servía para ser el autor de plena salvación para los que estaban aquí abajo. Él tenía que venir aquí y vivir obediencia. Y la pregunta es: ¿por qué la obediencia de Cristo es tan importante? No arriba, sino aquí. La respuesta: porque Jesús debía triunfar donde nuestros primeros padres fracasaron. El primer Adán falló en su obediencia a Dios. Cristo no fallaría jamás. De lo contrario, no podría ser el autor de la salvación de nadie. La obediencia de Cristo en el cielo no servía para salvar a estos pecadores. Él debía de venir, hacerse semejante a nosotros, vivir en la inmundicia que vivimos nosotros alrededor, ser sometidos a las más fieras tentaciones del diablo, ser puesto a prueba por los de su propia nación, ser puesto a prueba y apretado por el mismo infierno y el mundo, y aún así salir avante, salir victorioso, no fallar como Adán falló ante la tentación. Por eso dice el versículo número 9, autor de eterna salvación. Y ahora tenemos el verso 9 de que fue perfeccionado. Y eso lo analizamos en el capítulo 2, así que solo lo recordaré. La palabra perfecto o perfeccionado es la palabra griega teleio. Teleio, que significa llevar hacia la meta, hacia el objetivo, consumar, completar. Lo que podemos decir entonces es que era necesario todo lo que Cristo hizo para poder llevar muchos hijos a la gloria. O sea, su encarnación no salva, su vida sola no salva, su sufrimiento solo no salva, su muerte sola no salva. Era necesario que el Hijo de Dios sufriera encarnación, que sufriera, que viviera una vida perfecta, que obedeciera perfectamente a Dios, que sufriera el martirio, que sufriera el dolor, que fuera entregado a los más grandes vituperios, después ser muerto y después resucitar, para que Él fuera claramente perfecto en todas las cosas, completar completamente la obra que se requería para nuestra redención. El perfeccionamiento de Jesús, del cual habla este autor, debe entenderse así: el Hijo perfecto de Dios se ha transformado, ha sido perfeccionado en el Salvador perfecto del pueblo. Eso es lo que quiere decir ahí perfección.
El Hijo perfecto de Dios. Él siempre fue perfecto. No es que él aprendió a ser perfecto. No. El Hijo perfecto de Dios fue el único que se convirtió en el hombre perfecto para salvar a una humanidad caída. El Hijo perfecto de Dios, el Salvador perfecto para una humanidad. Y abrió su camino hacia Dios. Y para llegar a eso debió soportar sufrimiento, muerte. El camino a la perfección que su pueblo debe pisar, debió haber sido pisado primero por él. Así que ahora, hermanos, tenemos todo el pasaje expresado, pero aún no hemos hecho conexiones. Quisiera en este punto entonces hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto. El autor de Hebreos introduce la imagen del sumo sacerdote y nos cuenta qué hacían y cuáles eran las falencias de estos sacerdotes. Específicamente, la falencia de que ellos también eran pecadores. Nos dice que estos sacerdotes eran designados por Dios para presentarse como intermediarios entre Dios y el hombre, donde cada año entraban al lugar santísimo, allí ofrecían sacrificios por el pecado. Luego el autor de Hebreos nos muestra cómo Cristo es superior a estos sumos sacerdotes y da razones específicas del por qué. Porque Cristo está vivo, porque Cristo entró en el verdadero lugar santísimo, atravesando los cielos de una vez para siempre, porque Él se presentó sin pecado, con una vida de obediencia inmaculada, habiendo sido completamente tentado en todo lo que algún hombre pudiera ser tentado, pero obedeció hasta la muerte. Por lo tanto, Dios lo designó sumo sacerdote, no según el orden de los hombres, sino el orden divino de Melquisedec. Y ahora entonces está dentro del verdadero lugar santísimo intercediendo por los suyos. Todo esto nos lleva a la gran conclusión y práctica relevante del siglo XXI y las conexiones con lo que hemos visto. Porque Él vive y está en la presencia de Dios con el sacrificio de la sangre del Hijo de Dios y lleno de compasión por su pueblo. Por ello hagamos dos cosas. Primero, retengamos la profesión de fe. Versículo 14, parte B. Retengamos nuestra profesión de fe. Y segundo, versículo 16. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Hermanos, escuchen esto. Todo este contexto histórico, todo esto de mostrarles lo glorioso que es nuestro sumo sacerdote para esto. La fe es simplemente nuestra esperanza inconmovible de que Dios es por nosotros y obrará para traer y gozo final. Retengan esto, retengan esta fe, porque tienen un gran sumo sacerdote. Esa es la primera conclusión. Durante semanas hemos estado viendo el llamado a retener y a ser diligentes, a prestar atención, a entrar en el reposo de Dios, a no caer en semejante ejemplo de desobediencia. Y aquí lo vemos de nuevo: retengan su fe. Pero aquí el escritor está dando poderosas razones, no solo por las cuales usted debería retener su fe, sino también por las cuales usted puede retener su fe. Dios es por usted. Usted tiene un gran sumo sacerdote. Él vive, Él está en la presencia de Dios, Él es el Hijo de Dios, Él es compasivo. Por tanto, retenga su esperanza. Pero en la práctica, hermanos, ¿qué hace usted con su esperanza? Ese es el último punto, a saber, el versículo 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Ahora escuche cuidadosamente a medida que terminamos, hermanos, porque esto es increíblemente importante. Cada uno de nosotros necesita ayuda. No somos Dios, tenemos necesidades, tenemos debilidades, tenemos confusiones, tenemos limitaciones.
Pero por otro lado, hermanos, nosotros tenemos algo peor que esto. Tenemos pecado. Y por ello en el fondo de nuestros corazones sabemos que no merecemos la ayuda que necesitamos. Y por eso nos sentimos atrapados. Yo necesito ayuda para vivir mi vida, para lidiar con la muerte, para afrontar la eternidad. Necesito ayuda con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mi soledad, con mi trabajo, con mi salud, con mis finanzas. Necesito ayuda, pero por otro lado, no merezco esa ayuda. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo que no necesita ayuda alguna. Puedo hacer eso. ¿De qué ayuda me está hablando? Yo no necesito nada. El superhombre no necesita nada. O puede tratar de ahogarlo y reprimirlo todo y lanzarse hasta el vacío de los placeres mundanos. O tercero, se queda paralizado y desesperado. Dios declara sobre esta conclusión sin esperanzas: Jesucristo se hizo sumo sacerdote para destruir esa falta de esperanza, llenándolo todo con esperanzas, y para humillar a ese superhombre o a esa supermujer, y para rescatar a ese desgraciado que se ahoga. Sí, todos necesitamos ayudas, hermano. Sí, ninguno de nosotros merece la ayuda que necesitamos, pero podemos decir no al desespero, al orgullo, a la laxivia. ¿Cómo? Mirando lo que Dios dice. Tenemos un gran sumo sacerdote en el trono de Dios, que es un trono de gracia. La ayuda que recibimos del trono es de misericordia y gracia para recibir ayuda en tiempo de necesidad. Gracia para la ayuda, ayuda inmerecida, ayuda de gracia en el trono de la gracia. No la merecemos. Estamos necesitados, sí. ¿Merecemos esa ayuda? No la merecemos, pero es ayuda de gratis, ayuda de gracia. Un sumo sacerdote que no te va a rechazar. Este es todo el mensaje del Antiguo y Nuevo Testamento. Dios planificó un sumo sacerdote, un salvador, un redentor, un ayudador de gracia. Necesitamos ayuda. No merecemos la gracia, pero podemos tenerla. Usted puede tener ahora mismo y para siempre si recibe y confía en su sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, y se acerca a Dios mediante él. No se ahogue, hermano. Cuando venga la tentación, su vida, cuando venga tentación a su vida, corra al trono de la gracia, encuentre allí al gran sumo sacerdote que se compadece de ti y te ayuda en ese momento de tentación. No se ahogue, hermano. Cuando usted sienta esa tentación, usted no sabe lo poderosa que es esa tentación. Él sí soportó la tentación hasta la muerte. Él sabe cuánto la tentación te está llevando. Él sabe hasta dónde puedes soportar. Él sabe, tú puedes ir y le puedes decir: oh Señor, solo tú sabes lo que esta tentación está haciendo sobre mi vida. Sumo sacerdote, ayúdame. Y Él nunca te dirá que no, porque Él está allí en la presencia de Dios, brindándote tu ayuda, brindándote la ayuda que necesitas para que no caigas en tentación. No se ahogue, hermano. Aun cuando haya cedido ante el pecado, no se aparte. No le añada a ese pecado orgullo. Corra delante de su buen sumo sacerdote Jesús. Él es capaz de compadecerse de ti, porque al igual que usted, Él fue tentado en todo. Y si alguien te entiende, es Él. Si alguien te puede ayudar, es solo Él. Aún si la tentación llegó y no corriste a tu sumo sacerdote y caíste en pecado, no huyas. Corre a tu sumo sacerdote. Corre a tu sumo sacerdote, que Él ofreció su sangre preciosa por todos tus pecados, por todos. No te apartes de Él. Tú eres un gran pecador que necesita un gran salvador, y nuestro sumo sacerdote es un gran salvador. Tú eres un gran pecador. Nuestro sumo sacerdote traspasó los cielos
para que sus hijos siempre tengan intercesor ante el Padre. Él nunca está ocupado. Oh, hermanos, qué hermoso y glorioso es esto. No tengo que huir, no tengo que negarlo todo, no tengo que ahogarme, tengo que correr ante mi vivo, hermoso sumo sacerdote que se compadece de mí, que es misericordioso conmigo y que tiene la puerta de la gracia abierta. Corre hacia tu sumo sacerdote. No tengas temor de ir a Él. Ve a Él con toda la confianza y esperanza de que Él no dejará que tu fe falte. Cuando estés pasando el valle de la incredulidad, corre hacia tu sumo sacerdote, corre hacia tu intermediario, ven y preséntate ante Él con confianza y dile: Señor, estoy cruzando este valle de incredulidad, ayúdame. Y ahí lo tienes, ahí está intercediendo ante ti al Padre, y escuchará sus palabras: Hijo, he orado para que tu fe no falte y mi oración ha sido escuchada. En medio de las tentaciones más fuertes, corre ante tu sumo sacerdote con confianza. Él es el único que te puede dar poder para no ceder, porque solo Él no cedió. Solo Él te puede ayudar en estos casos. Así que quisiera concluir diciendo: procura entrar en el reposo del Señor, porque hay un sumo sacerdote hermoso, santo, inmaculado, misericordioso, que tiene el poder para darte y hacerte irreprochable hasta el día de su venida. Amén. Oh, hermoso sumo sacerdote. Oh, hermoso sumo sacerdote, que traspasaste los cielos y que hoy estás allí intercediendo por nosotros ante el Padre. Que tu oración fue oída a causa de tu temor reverente, como dice aquí Hebreos capítulo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Señor, tú has sido oído a causa de mi falta de fe, y el Padre me sostendrá en fe, porque tú has intercedido por mí. Tú has intercedido para que yo no ceda ante los más desastrosos pecados, Señor. Tú has intercedido, pero hoy vengo nuevamente al trono de la gracia, me aferro a mi sumo sacerdote y te digo: Señor, hay muchas otras debilidades que necesito al fuerte sumo sacerdote del lado mío, intercediendo por mí. Oh Señor, no dejes de interceder por mí, no dejes de interceder por mí. No me sueltes de tu mano, Señor, porque perezco. No me sueltes de tu mano porque me caigo. No me sueltes de tu mano porque me hundo. No me sueltes de tu mano porque me ahogo. Hoy vengo, Señor, a pesar de que traigo mi pecado, a pesar de que traigo, Señor, mi corazón sucio, hoy vengo ante ti, mi sumo sacerdote hermoso, que traspasó los cielos. Ay, mi hermoso, hoy vengo ante ti. Yo soy un gran pecador y necesito de un gran sumo sacerdote que interceda por mí. Oh Jesucristo amado, oh Jesucristo mi Señor, bendita esperanza que nos das, bendita esperanza que nos traes. Gracias por tu palabra, gracias por poder ver a Cristo desde toda la Biblia. Gracias, Señor. Gracias por no tener una caricatura de Cristo. Gracias por no tener una estampita de Cristo, sino tener al Cristo poderoso que traspasó los cielos y se sentó a la derecha del Padre, para que todo aquel que acuda a Él no salga avergonzado. Nadie que acuda a Él será avergonzado. Nadie que acuda a Él. Oh, corre hacia Él, hermano. Corre hacia Él y jamás serás avergonzado. Jamás serás avergonzado. Él es nuestro Cristo. Él es nuestro campeón. Él es nuestro Señor. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es mayor que Moisés. Él es mayor que los ángeles. Él vale la pena. Él es glorioso. Él es hermoso. Vengamos a Él. Vengamos a Él. Y nunca, Él nunca nos rechazará. Él nunca dirá: quítate de ahí que no tengo tiempo para ti. Nunca, nunca, nunca oirás esas palabras de su voz, porque Él fue hasta la muerte y allí con la sangre de valor infinito nos redimió del pecado y de la condena que teníamos. Gracias, Cristo, gracias, Cristo, gracias, Cristo, gracias.
Gracias. Hoy puedo acercarme a tu mesa a tomar la cena del Señor. Y voy a tomar esa cena del Señor sabiendo que mi buen sumo sacerdote entregó pan y vino para darme vida. Entregó pan y vino al Padre. Le dio pan y vino al Padre para que así no solo la vida de Abraham, sino la vida de todos nosotros fuera redimida. Gracias, Cristo. Gracias, 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 gracias.